Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Saúl López y en este video vamos a hablar sobre la función cuadrática. Una función cuadrática es de la forma a por x al cuadrado más bx más c. Recordemos que cuando tenemos una ecuación y igual a por x al cuadrado, esta ecuación, su gráfica es una parábola con centro en el origen. Se abre hacia arriba esta parábola si a es mayor que 0. Se abre hacia abajo si a es menor que 0. En este video vamos a darnos cuenta que si tenemos una ecuación y igual a por x al cuadrado más bx más c, esta ecuación la podemos obtener haciendo un desplazamiento ya sea vertical u horizontal de la parábola de la forma y igual a por x al cuadrado. Para ello vamos a dar la definición formal de una ecuación cuadrática. Una función f es una función cuadrática si f de x es igual a por x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales con a distinto de 0. Si b y c son igual a 0, entonces la función me queda f de x igual a por x al cuadrado, donde acabamos de mencionar que esta es una parábola con vértice en el origen. Ahora, si b es igual a 0 y c es distinto de 0, entonces la ecuación que obtenemos es f de x igual a por x al cuadrado más c, donde es una parábola con el vértice en el punto 0, c, y este punto se encuentra sobre el eje Y. Si f de x es igual a por x al cuadrado más bx más c y b es distinto de 0, entonces nosotros podemos completar cuadrado y llegar a una ecuación de la forma a por x menos h al cuadrado más k para algunos números reales h, k. Bien, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo vamos a completar los cuadrados. Ahora, tenemos la función f de x igual a menos 3 por x cuadrado menos 6x menos 5. Vamos a expresar f de x de la forma a por x menos h al cuadrado más k. Vamos a recordar las siguientes fórmulas, las cuales son a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. Y a menos b al cuadrado igual a al cuadrado menos 2 veces a por b más b cuadrado. Estas fórmulas son muy importantes porque en nuestro proceso lo que vamos a hacer es pasar desde esta parte a esta parte. Es decir, por eso se le llama completar cuadrados. Entonces recordemos que si nosotros tenemos tres términos, ¿verdad? Y están de esta manera, es decir, lo que va a estar acá va a ser la raíz del primer término, ¿verdad? Que es a, más la raíz del segundo término, que es b, y lo que tiene que estar acá tiene que ser igual a 2 veces esas dos raíces, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos tres términos que cumplen estas condiciones, nosotros lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer es pasar desde este punto a este punto, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer ahora lo que es un proceso inverso, ¿verdad? Entonces, recordemos, acá tenemos a cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado, ¿verdad? Lo que tiene que estar acá en el segundo término es 2 veces la multiplicación de las raíces de estos dos términos, ¿verdad? De la misma forma cuando tenemos un signo negativo, ¿verdad? Si este signo es negativo, entonces cuando completemos cuadrado, este signo va a ser negativo. Bien, habiendo dicho esto, vamos a completar cuadrados en esta función. Bien, tenemos f de x igual a menos 3x cuadrado menos 6x menos 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar de factor común a menos 3x
de estos dos términos, es decir, de los términos que tienen la variable x. Entonces, tenemos menos 3, entre paréntesis, x al cuadrado más 2x, ¿verdad? Entonces, hemos sacado de factor común el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. Eso hemos sacado de factor común. Entonces, luego ponemos menos 5, ¿verdad? Este menos 5 no lo vamos a tocar. Ahora, lo que está dentro del paréntesis, ahí vamos a completar nuestro cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? Recordemos que si le sumamos, le tenemos que restar, ¿verdad? Ahora, ¿qué le tenemos que sumar? En este caso, este es nuestro segundo término. Y recordemos que el segundo término era 2 veces las raíces de los términos de los extremos, ¿verdad? Entonces, en este caso ya está la raíz de x cuadrado, que es x, y acá tenemos a 2. Por lo tanto, entonces le vamos a sumar y a restar 1, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado, ¿verdad? Eso es 1. Y si le sacamos la raíz al 1, entonces es 1, ¿verdad? Entonces acá tenemos 2 veces 1 por x. Entonces estamos bien. Acá ya tenemos el cuadrado. Entonces si le sumamos, se lo tenemos que restar. Entonces acá lo que vamos a hacer es multiplicar este menos 3 por menos 1 y lo vamos a dejar el menos 3 por estos tres términos. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, acá completamos el cuadrado, ¿verdad? Que nos quedaría x más 1 al cuadrado. Y acá pues hacemos esta simplificación de estos términos que son semejantes. ¿Qué me queda? 3 menos 5, eso sería menos 2, ¿verdad? Completamos cuadrado y por lo tanto ya tenemos esta función que es f de x igual a menos 3x cuadrado menos 6x menos 5 de la forma menos 3 por x más 1 al cuadrado menos 2, ¿verdad? Bien, de manera general, si f de x es igual a A por x al cuadrado más bx más c, entonces al completar el cuadrado, vemos que la gráfica de f es la misma gráfica de una ecuación de la forma y igual a A por x menos h al cuadrado más k. La gráfica de esta ecuación nosotros la podemos obtener de la gráfica de una función y igual a A por x al cuadrado por medio de un desplazamiento horizontal y uno vertical. Tenemos acá la gráfica de la ecuación A por x al cuadrado, ¿verdad? F de x igual a A por x al cuadrado. Es una parábola que está centrada en el origen y se abre hacia arriba. Si nosotros hacemos un desplazamiento vertical, obtenemos lo siguiente. Vean cómo está cambiando la ecuación de la parábola. Los hemos desplazado 4 unidades hacia la derecha, ¿verdad? Hemos hecho un desplazamiento horizontal, ¿verdad? Y la ecuación de la parábola, pues ahora nos queda f de x igual a por x menos 4 al cuadrado, ¿verdad? De manera general, si nos desplazáramos h unidades hacia la derecha, tuviésemos f de x igual a por x menos h al cuadrado, ¿verdad? Si lo desplazáramos a la izquierda, obtendríamos acá, en vez de signo negativo, obtendríamos signo positivo. Ahora, si hacemos el desplazamiento vertical, ¿verdad? Obtendríamos lo siguiente. Vean cómo cambia la ecuación de la parábola. Y entonces nos hemos desplazado 4 unidades de manera vertical, ¿verdad? Entonces la ecuación de la parábola ahora es f de x igual a por x menos 4 al cuadrado más 4. Entonces nos hemos desplazado, en este caso, 4 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba. De manera general, si hiciéramos un desplazamiento de k unidades hacia arriba, obtendríamos la ecuación f de x igual a por x menos h, ¿verdad? Que es el desplazamiento horizontal a la derecha, ¿verdad? Del origen al cuadrado más k. Entonces, acá por eso nosotros podemos, a partir de la ecuación de una parábola que está centrada en el origen, obtener, por medio de desplazamientos verticales o horizontales,
una ecuación de la forma a por x menos h al cuadrado más k. A esta ecuación se le llama ecuación estándar de la parábola con eje vertical, ¿verdad? Porque es una ecuación de una parábola que se abre ya sea para arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces su eje es un eje vertical para a distinto de 0, ¿verdad? Es una parábola que tiene su vértice en el punto h, k, ¿verdad? Y se abre hacia arriba si el a es positivo y se abre hacia abajo si el a es negativo. Bien, vamos ahora a desarrollar otro ejemplo. Vamos a expresar y igual a menos x cuadrado menos 2x más 8 como ecuación estándar de la parábola con eje vertical. Y además vamos a encontrar el vértice de la parábola y vamos a trazar su gráfica. Bien, tenemos la ecuación, ¿verdad? F de x igual a menos x al cuadrado menos 2x más 8. Vamos a sacar de factor común, ¿verdad? De esos términos que tienen la variable x menos 1, ¿verdad? Acá tenemos el signo menos de factor común y nos queda pues entre paréntesis x al cuadrado más 2x. Bien, ahora dentro del paréntesis yo voy a sumar y a restar un término, ¿verdad? Pero ese término me tiene que cumplir que el x al cuadrado más 2x más el término que yo sume sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y como le voy a sumar un valor, yo lo tengo que restar. En este caso voy a sumar 1 y también le voy a restar 1. ¿Por qué? Porque vemos, acá tenemos la x al cuadrado. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 1 es 1. Entonces este término tiene que ser 2 veces la multiplicación de las raíces. Entonces efectivamente tenemos 2 por 1 por x, es decir, 2x, ¿verdad? Por lo tanto, el valor que teníamos que sumarle es 1, ¿verdad? Sumar y restar. Entonces, en este caso, voy a separar este menos 1 que yo tengo acá, ¿verdad? Voy a multiplicarlo por menos 1, por lo tanto me va a quedar un 1 positivo y voy a seguir escribiendo estos tres términos entre paréntesis, ¿verdad? Lo tengo de esta manera. Y entonces tengo acá, al completar el cuadrado, tengo x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Más 9, ¿verdad? Que es 8 más 1. Y con el signo acá negativo. Entonces, por lo tanto, yo ya escribí la función cuadrática en su forma estándar, ¿verdad? F de x igual a menos x más 1 al cuadrado más 9. Ahora, de acá podemos notar para dónde se abre la parábola. Entonces acá tenemos menos 1, por lo tanto a es menos 1 y es un valor negativo, la parábola se está abriendo hacia abajo. El vértice de la parábola pues va a estar en el punto menos 1,9, ¿verdad? Donde h es menos 1, k es igual a 9. Ahora acabamos de mencionar que como a es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo y un punto de cruce de la parábola con el eje Y se da justamente en 8, ¿verdad? Porque cuando x es igual a 0, ¿verdad? Entonces y es igual a 8. Así es que la parábola corta al eje Y en el punto 0,8. Además, nosotros podemos encontrar los intersectos de la parábola con el eje X haciendo la ecuación menos x al cuadrado menos 2x más 8 igual a 0, ¿verdad? O bueno, de esta manera, escribirlo de esta manera es equivalente, ¿verdad? X cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. Y lo podemos hacer ya sea mediante una factorización, ¿verdad? Que tengo x más 4 por x menos 2 igual a 0. Esto indica que x más 4 igual a 0 o x menos 2 igual a 0. Y eso es x igual a menos 4 y x es igual a 2. Entonces, los cortes de la parábola con el eje x se da en el punto menos 4,0 y 2,0.
Entonces acá tenemos la ecuación de la parábola, ¿verdad? Habiendo construido previamente el vértice, ¿verdad? Habiendo situado el vértice, el punto de intersecto con el eje Y los puntos de intersecto con el eje X. Y tenemos la construcción de la parábola. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Muchas gracias por verlo. No olvidar suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Nos vemos en el próximo video.